Buenas noches, soy Fermín del Rubalcaba. Mi número de expediente es A219-215-924 y a continuación voy a presentar la tarea número 22, donde se nos presenta este circuito y se nos pide determinar el valor de la corriente I y la resistencia equivalente entre los nodos A y B. Si consideramos que entre esos dos nodos hay un voltaje de 40 voltios, entonces primero identificamos que este circuito se puede representar igualmente de esta manera, ya que la resistencia de 12 ohms está directamente conectada entre los nodos A y B. Entre los nodos A y B. Luego podemos identificar estas dos bifurcaciones donde ambas están conectadas a una corriente de 20 ohms, que sería esta. La corriente de 20 ohms está primeramente conectada al nodo B y luego se bifurcan en esos dos espacios y entonces podemos seguir por el camino de la resistencia de 5 ohms, luego de 3 ohms y luego llega al nodo A. Por lo tanto lo podemos representar de esta manera: 20 ohms que va conectada junto a un cable directamente a la de 5 ohms, 3 ohms y luego directamente al nodo A, e igualmente con la otra bifurcación. Y entonces este circuito ya lo podemos resolver de una manera más tradicional. Primeramente, para sacar la resistencia equivalente entre los nodos A y B, pues vamos a calcular la resistencia equivalente asterisco, que sería la que combina estas 1, 2, 3, 4, 5 resistencias: R2, R3, R4, R5 y R6. Aquí se me olvidó poner. Haciéndolo rápidamente, pues observamos que estas dos y estas dos aparte respectivamente están en serie, y la combinación de estos dos cables están en paralelo. Por lo tanto, en general vamos a tener una resistencia equivalente que involucra a esta resistencia, a la suma de estas dos, y otra resistencia en paralelo equivalente a la suma de estas dos. Por lo tanto, ponemos directamente los valores, y aparte esta resistencia de 20 ohms, como va a estar en serie con la resistencia que se saque equivalente entre esas cuatro, pues la sumamos directamente. Por lo tanto, R asterisco nos da igual a 24 ohms. Es decir, primero sacamos una resistencia por acá y la otra por acá. R asterisco es igual a 24 ohms, y entonces la resistencia equivalente total es igualmente aplicando la fórmula para resistencias en paralelo, que es esta. Ponemos los valores: 12 ohms, 24 ohms, y nos da igual a 8 ohms. Lo cual se puede representar de esta manera, como una única resistencia. Ahora, para encontrar la corriente I, pues nos fijamos que va en esta trayectoria, en esta bifurcación. Por lo tanto, primeramente, para encontrar esta corriente I, vamos a encontrar la corriente IB, ya que los circuitos en paralelo comparten el mismo voltaje, pero tienen diferente corriente. Entonces, si encontramos la corriente IB, esa corriente IB pasaría entre estas dos con la misma corriente, y entonces luego podemos utilizar el divisor de corriente, donde a partir de esta corriente que pasa en general por la resistencia equivalente, podemos encontrar la resistencia particular que pasa a través de una resistencia, es decir, con esta fórmula. Entonces, utilizando primeramente el divisor de voltaje, aquí me equivoqué, en ese circuito, pues vamos a calcular el voltaje que hay en la resistencia de 20 ohms. Aquí todavía no lo puse, ¿no? Pero esa es la de 20 ohms. Y entonces, utilizando el divisor de voltaje, pues sabemos que si conectamos
aquí el divisor de voltaje entre estas dos, pues daría el voltaje en la resistencia de 20 ohms es igual a la de 20 ohms con esta otra, que sería la de 24 ohms, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la suma de estas dos da 24. Y entonces observemos que podríamos ignorar esta resistencia, ya que en general estos dos puntos tienen la misma. La resistencia de esta equivalente tiene una única diferencia potencial, ¿no? De acá para acá. Está conectada directamente a esos dos nodos. Por lo tanto, podemos utilizar el divisor de voltaje con estas dos resistencias. Y entonces, pues sería la suma de esas dos, la de R20 y la de R4. Lo cual, si podemos dar cuenta, coincide con la resistencia equivalente de estas dos. Y entonces R20, 20 sobre 24 ohms multiplicado por 40 voltios, porque es el voltaje que se nos da en el enunciado, lo cual nos da 100 sobre 3 voltios. Y entonces, por ley de Ohm, sabemos que el voltaje sobre la resistencia pues nos va a dar igual a la corriente IB que pasa entre esas dos resistencias. Por lo tanto, ya conocemos el voltaje y lo vamos a calcular pues con cualquiera, supongamos la de 20 ohms, lo cual nos da 5 sobre 3 amperios. Entonces por aquí entra una corriente IB y se va a bifurcar, va a cambiar respecto a estas dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, la corriente I, que es la que buscamos en el ejercicio, es igual a la corriente total que entra por ambos cables, es decir, IB, que ya lo calculamos. Y aquí vamos a poner los valores de la resistencia, que en este caso sería las paralelas a esta. Si observamos aquí, estas dos resistencias, sus resistencias equivalentes equivalen a 8 ohms, ya que como estas dos están en serie, 5 más 3 es igual a 8. Y esta otra también, 6 más 2 es igual a 8. Por lo tanto, las resistencias equivalentes paralelas son iguales a 8. Y entonces, con esas resistencias equivalentes en paralelo, pues ya sabemos que la resistencia de 8 ohms, la que pasa, supongamos por acá, es igual a la división de esta misma resistencia de 8 ohms más la otra resistencia de 8 ohms, que sería la de por acá. Insertando los valores, 8 sobre 16 ohms por 5 sobre 3 amperios nos va a dar 5 sobre 6 amperios, que sería la corriente que pasa por aquí. Y con eso ya terminamos el ejercicio.